Bienvenidos todos a este devocional. Hermano Camilo, el tiempo es suyo, Dios lo use poderosamente. Gracias por aceptar el reto. Sea un momento de edificación. Adelante. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Este tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante interesante, pero lo hemos tratado ya creo que bastante. Durante 10 días estuvimos hablando del Espíritu Santo. Previamente habíamos tenido el Espíritu Santo. Las últimas dos sesiones hablamos acerca de la deidad. Así que pues voy a profundizar, digamos, en un aspecto interesante esta mañana que tiene que ver con el Espíritu Santo. Antes de cualquier cosa, quiero agradecer a los que han estado orando por mi mamá. Ella el día domingo salió de la clínica, se encuentra bien. Seguimos orando por ella. Simplemente tienen que hacerle unos exámenes en unos tiempos, sí, a un tiempo más adelante. Pero oramos por eso y agradecemos sobre todo porque en las oraciones de los justos y del justo puede mucho. Así que agradecidos estamos con todos ustedes. Vamos a comenzar. Ya esto lo había dicho un poco nuestro hermano Jaime. Sin embargo, voy a dar un breve repaso acerca de algo que es bien interesante. La mayoría de las religiones paganas son politeístas. Eso quiere decir que creen en múltiples dioses. En contraste, tenemos el judaísmo. El judaísmo es una religión monoteísta. Cuando nació el cristianismo, hubo o tuvieron los cristianos la difícil tarea de explicar a Dios o más bien de explicar que Dios es uno, pero en tres personas, que Dios es Padre, que Dios es Espíritu Santo y que Dios es Jesús. Para el judaísmo esto era básicamente una blasfemia. Esta idea era difícil de entender porque ellos decían, esto es politeísmo. Pero lo que sabemos y lo que hemos estudiado durante todo este tiempo que hemos hablado del Espíritu Santo es que Dios es uno, pero se compone de tres personas. En los primeros siglos, y esto lo mencionó nuestro hermano Jaime, aparecieron algunos grupos herejes y explicaron cómo es posible que haya un solo Dios, pero compuesto de tres personas. Pero de tratar de explicar esto surgieron tres herejías básicas. Los ebionitas hablaron que Jesús y el Padre son Dios, pero que Jesús nació como hombre, pero en su bautismo fue adoptado como Dios. Eso es lo que decían los ebionitas, que Jesús y Padre son Dios específicamente, que Jesús nació como hombre, pero que cuando se bautizó fue adoptado como si fuera Dios. El problema es que entonces aquí tendríamos un Dios que es absoluto y otro Dios que es pequeño. También existe otra corriente, que eran los sabelianistas, pues vienen de Sabelio, también se les llaman los modalistas. ¿Y qué decían ellos o qué dicen ellos? Que hay una sola persona en Dios, pero que se manifiesta en tres formas. Que en el antiguo, que solo hay una persona, que en el antiguo se manifiesta, en el Antiguo Testamento se manifiesta como el Padre, que en los evangelios se manifiesta como Jesús y que en la edad de la iglesia, en la edad cristiana, se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero aquí nos están hablando de una sola persona. Eso decían los sabellianistas. El arrianismo, bastante conocido cuando nosotros estudiamos allí las profecías, cuando hablamos de los imperios, de las tribus bárbaras, hablamos de tres de esas tribus que eran las tribus arrias. El arrianismo decía que Jesús fue creado por Dios el Padre en algún momento en la eternidad, que tuvo un origen, que fue creado y que fue la primera criatura, que no era Dios completamente. Y también decía el arrianismo que el Espíritu Santo, que es lo que vamos a tratar en esta mañana, no es una persona, que es, como decía nuestro hermano Jaime, que decían los arrianos, que es una fuerza activa, una corriente. Sin embargo, ninguna de estas soluciones es satisfactoria, porque eso no es lo que menciona la Biblia. La Biblia, por ejemplo, digamos que con cualquiera de estas teorías no podemos resolver la idea que también mencionaba nuestro hermano Jaime, hablando, por ejemplo, del bautismo de Jesús, el famoso texto del bautismo de Jesús, en donde vemos que hay tres personas distintas.
donde vemos que hay uno que habla, el Padre allí, otro que desciende en forma de paloma, el Espíritu Santo, y otro que se está bautizando. Así que hay, digamos, problemas de cada una de esas interpretaciones que hemos visto allí. Esta teoría acerca incluso del Espíritu Santo, acerca de la misma deidad, algunos tienen miedo de llamarle Trinidad, pero es así, ¿cierto? Esta teoría es cuestionada incluso por los mismos adventistas, ha llegado a ser un problema grande dentro de nuestra iglesia. Algunos dicen, así se levantará o se levanta la apostasía alfa, la famosa apostasía alfa que menciona Elena de White, por la introducción de falsas teorías que en este momento muchos creen. Lo cierto es que Dios es uno, pero está compuesto en tres personas distintas. Algunos enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa. Pero lo que veremos esta mañana, y no voy a demostrar en esta mañana la personalidad del Espíritu Santo porque ya lo hemos hablado, que Dios son tres personas, pero es un solo Dios. Y lo tratamos cuando hablamos otra vez con el hermano Jaime, cuando hablamos del vocablo Ejad, que se encuentra allí en la Shema. Escucha, Israel, nuestro Dios es uno. Pero cuando hablamos de ese uno, hablamos de que Dios es uno, pero en propósito. Dios es uno en propósito, pero tiene tres personas distintas. Ahora, en esta mañana vamos a hablar del oficio y la función del Espíritu Santo en el plan de la salvación. A veces nos resulta complicado entender al Espíritu Santo como una persona. Básicamente, ¿saben por qué? Porque por las metáforas mismas que la Biblia utiliza para describirlo. Por ejemplo, nosotros en la Biblia vemos a el Espíritu Santo como una paloma. Lo vemos también como lluvia, lo vemos también como aceite, lo vemos también como viento, lo vemos como fuego. Por eso a veces como que nos resulta complicado entenderlo, incluso a veces pensamos que el Espíritu Santo es como si fuera un líquido, es como si fuera una sustancia que se derrama dentro de nosotros. Pero debemos comprender que estas comparaciones que la Biblia hace son solamente eso, son metáforas. El Espíritu Santo no es que sea aceite, literalmente, no es que sea viento, literalmente, no es fuego, literalmente, no es lluvia, no es una paloma, literalmente. Cada una de estas metáforas más bien lo que hace es describir una función de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por ejemplo, si hablamos de la lluvia, sabemos que la lluvia hace reverdecer. El aceite, por ejemplo, da luz porque el aceite se utiliza en la lámpara y entonces el aceite da luz a través o es el que permite que la lámpara sea encendida. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, pero no podría estar encendida en nosotros si el aceite no existiera allí. Por eso el aceite es el que permite hacer esto. El Espíritu habla de la función entonces del Espíritu. El viento. Vemos, por ejemplo, del viento que el viento tiene un efecto, ¿cierto? Pero el viento no se ve. Así es el Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero tiene un efecto en nuestra vida. Y finalmente el fuego. Cuando hablamos del fuego, sabemos que el fuego también purifica. El Espíritu Santo entonces no son esas cosas de las que hablamos. Es solamente una metáfora en cuanto a esas cosas. El Espíritu Santo es una persona y tiene individualidad, como ya lo hemos tratado en su momento. Ahora, la pregunta que haríamos es, ¿cómo opera el Espíritu Santo? Hoy no vamos a hablar solamente del Espíritu Santo, ¿sí? Porque hay algo bien interesante que se descubre en la Biblia, y es que el Espíritu Santo está relacionado también con la función de los ángeles en la manera que Dios administra el universo. Es decir, hoy vamos a hablar también de los ángeles. No los ángeles como una criatura que sea divina a la que adorar, porque la Biblia es clara en que no adoramos a los ángeles, pero sí lo hablaremos o hablaremos del Espíritu Santo en cuanto a su función y en relación con los ángeles, porque esta es una parte fundamental que casi nunca tocamos acerca del Espíritu Santo. La relación de los ángeles con la Trinidad, pero en especial con el Espíritu Santo, esa relación del Espíritu Santo y el ministerio de los ángeles es la que vamos a tratar hoy en esta mañana. Hablemos entonces y vayamos a nuestro primer texto, y quiero que nosotros vayamos a ese primer texto y alguien que lo lea para que nos despertemos en esta mañana. Vamos a ir a Salmos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 3, primero, bueno, vamos a leer desde el versículo 3 al 8,
pero vamos a leer inicialmente del 3 al 5. Y vamos a hablar de cuál era la función de Adán originalmente. Esto en relación para saber cuál era el objetivo inicial de estar Adán en esta tierra. Leamos entonces Salmos capítulo 8, versículo 3, primero hasta el 5. ¿Quién lo tiene por allí? Yo lo tengo, lo puedo leer. Claro, muchas gracias, hermano Pedro. Dice, Salmo 8, iniciamos del 1 al 5. Del 1 al 5, del 3 al 5, sí, señor, primero. 3 al 5. Sí, señor. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hasta ahí, por ahora. Ya ahí tenga pendiente el 6 un momento. Entonces le dice que le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí nos está hablando de la creación de los ángeles. Y dice que Adán, que es un poco menor que los ángeles. A Adán entonces allí se le da una corona. Dice, lo coronaste de gloria y de honra, se le da una corona. Eso quiere decir que Adán fue creado ¿para qué? Según el texto. Para ser rey del universo. Para ser rey. Del universo no, para ser rey de la tierra, ¿cierto? De la tierra. ¿Rey de qué? Un rey, como dijimos, tiene una esfera. O sea, quiere decir, tiene un territorio. Y el territorio en este momento de Adán es la tierra. Versículo 6. Está en mute, hermano Pedro. ¿Leemos? Uh-huh. Sí, señor. Versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ok, dice, le hiciste otra vez, está corroborando lo que dice el versículo 5, lo hiciste rey. Y cuando habla debajo de sus pies, está hablando que lo creó para gobernar en esta tierra. Y dice entonces ahora cuál es su territorio. Miren, lean el versículo 7 y el versículo 8 también los dos. 7 y el 8 dicen, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces aquí la expresión, las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, se refiere al mundo entero, porque tenemos mar, cielo y tierra. Entonces, Adán definitivamente fue creado como rey del planeta Tierra. Ahora, la Biblia dice luego que Adán cedió su trono cuando ¿qué? Cuando pecó. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Romanos 6:16, nos dice que de señor, de ser rey de la tierra, Adán se convirtió en un siervo. Miren lo que dice Romanos 6:16, lo voy a leer rápidamente. Romanos 6:16 dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Eso quiere decir que somos siervos o somos esclavos de quien escogemos para servir. Y la pregunta es, ¿escogió servir Adán a Satanás? Claro Sí. que sí. Sí, Lo claro. escogió, ¿cierto? Claro que sí. Por lo tanto, ahora Adán es súbdito. Satanás le quitó el trono y el territorio que le había dado y que decía allí Salmos 8. Y entonces Satanás llegó a ser el príncipe, o más específicamente, el gobernante de este mundo. Entonces Satanás dice ahora, pues ustedes me van a servir a mí porque ustedes me han escogido. Eso es lo que dice Satanás. Mira lo que dice, por ejemplo, Patriarcas y Profetas, la página 53, acerca de la condición original de Adán. Mira lo que dice aquí. Dice, al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y dice, y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Eso dice 2 de Pedro 2:19. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás,
el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado desde aquí, o sería recuperado por el segundo. ¿Cuál era entonces la única esperanza que tenía el hombre basado en el texto que acabamos de leer? Cristo. Muy bien, Cristo. Que alguien viniera para vencer ¿a quién? A Satanás, porque Satanás era el príncipe de este mundo y solamente alguien que viniera para vencerlo podía recobrar lo que había perdido ¿quién? Adán. ¿Cuántos seres humanos han llegado a ser siervos de Satanás en algún momento? Todos hemos llegado a ser siervos de Satanás en algún momento. Entonces, la raza humana necesita a alguien que venza o necesitaba a alguien que venciera y no se dejara vencer y que venciera en favor de los seres humanos. Ahora, lo que dijo Elena de White aquí, que hemos leído, no solo lo dice Elena de White, lo dice también Lucas 4, desde el versículo 5 al 7. Alguien que lo lea rápidamente. Vas bien desde el versículo 5 al 6. Lucas 4, versículo 5 al 6. Dice aquí, Gracias. y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, ¿quién se la entregó? Adán, Adán, ¿cierto? Y se la entregó Satanás. a Satanás, ¿cierto? Pero hablando aquí del texto, ¿quién le estaba entregando allí la tierra, o quién estaba ofreciendo la tierra a Jesús? Satanás, Satanás a Jesús. ¿cierto? Ahora, ¿quién vivió una vida perfecta y batalló con Satanás para quitarle ese dominio? Definitivamente Jesús, ¿cierto? Ahora, leamos Juan 12, 31 al 33. También búsquenlo allí. Mientras lo buscan, les digo que este texto habla de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice, consumado es, Satanás sabía que su reino estaba, ¿qué? Condenado. Y que Jesús se lo había quitado. Juan 12, 31 al 33. Dice así, Gracias. ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de que muerte iba a morir. Exacto. Entonces el versículo 31 dice que ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado a la tierra. Está hablando en futuro. Jesús estaba hablando allí el miércoles antes de su muerte, es decir, 2 días antes de su muerte. Y entonces está diciendo cómo lo iba a vencer. Por eso dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, ¿qué venció Satanás? ¿Qué venció a Satanás? Perdón, esa es la pregunta. La muerte de Cristo Jesús. La en el muerte de Calvario, en la cruz. Jesús. Ayer lo habló detalladamente nuestro hermano Eliezer. ¿Qué le quitó el tono entonces a Satanás? La obediencia de Jesús y su muerte en la cruz. Miren lo que dice también Deseada de todas las gentes de la página 706. Dice, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás derrotado sabía que había perdido su reino. Entonces, definitivamente Satanás perdió su reino cuando Jesús murió en la cruz. Por su vida perfecta, Cristo Jesús le quita el derecho a gobernar a Satanás y entonces le quita también otra vez el territorio. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero esto que tiene relación con el Espíritu Santo, tiene mucha relación.
Porque con esto en mente, que Jesús recobró el trono y arrebató otra vez el territorio que había perdido Satanás, vamos a comprender lo que sucedió en el día del Pentecostés. ¿Sí? Comprendamos lo que sucedió en el día del Pentecostés, sabiendo que ahora Jesús venció el pecado, venció a Satanás y tiene el derecho de gobernar. El Pentecostés. Entonces, hay una conexión estrecha entre la muerte de Cristo en la cruz y lo que sucedió en el Pentecostés. En el día del Pentecostés, que se realizó 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús, solo se pudo realizar, o más bien, solo pudo venir ese Pentecostés porque Cristo había vencido en la cruz del Calvario. Entonces hay una conexión directa entre lo que Cristo hizo en la cruz y el Pentecostés. Jesús murió por nosotros, la victoria entonces en la cruz del Calvario hace que el Pentecostés pueda venir. Vamos a ir a Hechos y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Hechos, versículo 1 hasta el versículo 4. Y vamos a notar algunos elementos interesantes que ahora sí aparecen en relación al Pentecostés y a la llegada del Espíritu Santo. 1 al 4. Sí, por favor, hermana Nancy. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las... Perdón. 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Oh, ok, aquí hay entonces algunos elementos interesantes que aparecieron, algunos fenómenos interesantes que aparecieron cuando el Pentecostés llegó y cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los elementos que identificamos en este texto? Hay por lo menos 3. Algunos fenómenos. ¿Cuáles identificaron? No, pues digamos hablando de fenómenos naturales. Entonces dice que primero vino un ¿qué? Un viento recio que soplaba. Entonces grábense eso, mire, un viento recio. Después también dice, se les aparecieron lenguas repartidas como ¿de qué? De fuego. De fuego. Entonces tenemos viento, tenemos fuego y finalmente fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar entonces en otras lenguas. Entonces hay viento, fuego y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, pregunta, ¿quién dio el don de lenguas? Dios. Específicamente, El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Entonces tenemos tenemos viento, fuego y el Espíritu Santo también les dio el don de lenguas. Ahora, las lenguas son idiomas que los apóstoles no habían estudiado, ¿cierto? Ellos hablaban de una manera, habían muchas personas allí en el escenario que eran de diferentes nacionalidades y que tenían diferentes lenguas y las personas entendían en su mismo lenguaje. Y milagrosamente ahora Dios les dio la capacidad para que hablaran, ¿cierto? Para que hablaran y para que les escucharan en sus lenguas respectivas. ¿Cuándo fue la primera vez en la Biblia que se impartió el don de lenguas? La Torre de Babel. En Babel. Para confusión. Exactamente, en la Torre de Babel. El propósito del don de lenguas en la Torre de Babel fue diferente al propósito del don de lenguas en el Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? En Génesis ¿cuál era el propósito en Génesis? Expandir o dividir, específicamente, porque había un problema, era expandir o dividir, porque si se unían todos, entonces se iban a unir en rebelión. Entonces lo que estaban haciendo aquí era expandir o dividir. Un problema grande que generó esto fue un problema para la predicación del Evangelio. Ahora, ¿por qué Dios confundió las lenguas en Babel? Ya lo dije, pero ¿por qué Dios confundió las lenguas en Babel? Bueno, pues pueden haber varias razones, pero en realidad pienso que era para que se cumpliera el propósito original, que era llenar la tierra. El hombre quería
focalizarse y crear, o sea, abiertamente irse en rebelión contra Dios. Ese es el principal propósito, ¿cierto? Es, como todos tenían un mismo lenguaje, entonces la rebelión se consolidó. Para que no se consolide más el mal, entonces Dios dice, van a hablar ahora en diferentes lenguas. Por eso, o más bien, pero eso, creó un problema de compartir el evangelio. Es decir, no iba a ser ahora tan sencillo compartir el evangelio porque había diferentes lenguas. En el Pentecostés entonces Dios hizo algo, resolvió ese problema. ¿Sí se dan cuenta? Se creó un problema específicamente en la Torre de Babel porque toda la maldad de los hombres era con un propósito. Entonces Dios permite que existan diferentes lenguas, pero eso genera además un problema también que es compartir de manera sencilla el evangelio. Ahora pues hay que aprender el evangelio en las diferentes lenguas y predicarlo en las diferentes lenguas. Ahora, el Pentecostés resolvió ese problema específico. Le dio a sus discípulos la capacidad de hablar y que escucharan en su idioma. Entonces el propósito del don de lenguas en Babel fue dividir y esparcir, pero el propósito del don de lenguas en el Pentecostés era, otra vez, unir, ¿cierto? Pregunta, ¿quién impartió el don de lenguas en la Torre de Babel? El Espíritu Santo. Vamos a verlo. ¿Quién Dios, lo impartió en Hechos? el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Miren lo que dice la historia de la redención en la página 75 sobre lo que pasó en Babel. Génesis 11, versículo 6. Génesis 11, versículo 6. Vamos a leerlo. Búsquenlo allí. Yo lo voy a leer, pero búsquenlo allí porque quiero que me apoyen en la lectura. Si me apoyan en la lectura, tenemos o entendemos más de manera más fácil. Génesis 11, 6. Comencemos allí. Dice así. Antes de leer historia de la redención, vamos a leer Génesis 11, 6. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Quién habló? En el versículo 6. El Padre. Exacto, pues no sabemos si el Padre, dice que habló Jehová. De hecho, es algo interesante cuando hablamos, Jehová es una palabra que se puede utilizar para cualquiera de las personas allí de la deidad, pero ¿habló quién? Jehová. Ahora, versículo 7. Ahora pues dice, descendamos, dijo, dense cuenta que hablando Jehová dijo descendamos, o sea que está diciendo nosotros, está hablando en plural, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, basado en el texto, ¿quién fue quien confundió las lenguas? Jehová. Jehová. ¿Quién los esparció? Jehová. Jehová. Muy bien. Entonces, vamos ahora hacia el texto de Historia de la Redención, página 75. Dice así. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Interesante, ¿no? ¿Será que Elena de White se equivocó? Dice, la torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. En Génesis dice que fue ¿quién? Ya ustedes Jehová. lo dijeron, Jehová. Pero en la historia de la redención dice que fueron 2 ángeles. Mira lo que sigue diciendo el texto. Se habían encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo. De manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, dice, los ángeles, otra vez dice, confundieron sus lenguas. Entonces, ¿quiénes impartieron el don de lenguas según este texto? Los ángeles.
Los ángeles, interesante. Una de las más grandes razones por las cuales la gente tiene problemas con la Trinidad es porque a veces no entendemos el papel de los que juegan los ángeles, ¿sí? Y cuando el pedido, dice aquí, hablando de la historia de la redención, cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Ahora, ¿cuáles fueron los dos fenómenos en el día del Pentecostés de los que hablamos? Viento y fuego. Viento y fuego. Muy bien. Ahora, leamos Salmos 104. Salmos 104, desde los versículos 1 hasta el 4. Vamos a notar que están estos dos fenómenos. Salmos 104, desde el versículo 1 hasta el 3 inicialmente. Alguien que lo lea. Amén. ¿Sí? ¿Quién dijo por ahí? Dice, yo. Dice, Gracias. Dios cuida de su creación. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Hasta ahí un momento. Miren que hay dos. En el versículo 3 dice, afirma sobre las aguas tus altos aposentos, dice. Y dice, y haces de las nubes tus carros ¿de qué? De guerra. Ahora, ¿cuáles son los carros de guerra de Dios? Según el texto. Las nubes. Ahora, ¿qué representan las nubes? Ángeles. Ángeles, sí, lo dice Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, dice la lamentación por él. Entonces dice, he aquí vienen las nubes. Cuando habla de las nubes, que son sus carros de guerra, las nubes son los ángeles. Y después dice, de hecho dice, tú cabalgas en las alas ¿del qué? Del viento. Interesante, ¿no? Cuando habla de las nubes y habla del viento. Versículo 4, por favor. Aquí está clarísimo lo que quiere decir el texto. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ah, ¿están los dos fenómenos que vimos en el día del Pentecostés? Sí, ¿cierto? Dice, ¿quiénes son los vientos? Dice aquí. Mensajeros. Los mensajeros, ¿cierto? Dice, haces a los vientos tus mensajeros. ¿Y quiénes son las llamas de fuego? Dice, Ministros. tus servidores o ministros. Miren lo que corrobora al menos Hebreos, versículo 1, capítulo 7. Perdón, al revés. Hebreos capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice Hebreos 1, 7? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Excelente. Dice, él hace a los vientos sus ángeles, dice otra versión. O sea, él hace a los vientos sus mensajeros, que son la misma palabra que se utiliza para ángeles, y de las llamas de fuego, sus servidores. Entonces, ¿quiénes son vientos y quiénes son fuego? Los ángeles. Los ángeles, ¿cierto? Nos da miedo a veces responderlo, pero son los ángeles. ¿Cuáles fueron los dos fenómenos en el día del Pentecostés? Viento y fuego. Viento y fuego. O sea que en el día del Pentecostés, Dios soltó sobre el planeta Tierra la hueste angélica para ayudar en la predicación del evangelio. Si es eso, entonces veámoslo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y usó, ¿cierto? O más bien dio permiso, el Espíritu Santo comandó a los ángeles para que ellos entonces ayudaran en la obra de la predicación del evangelio. Todo gracias a la primera parte de la que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Jesús recobró el territorio que había perdido? Gracias a eso, entonces ahora Jesús puede dar una orden, ¿cierto? Y esa orden viene del Espíritu Santo a las huestes angélicas para que las huestes angélicas ayuden en el plan de la predicación del evangelio. Pero corroborémoslo. Ezequiel, capítulo 1, versículo del 12 al 14, ¿sí?
Ezequiel 1, Ezequiel 1, versículos del 12 al 14. Y aquí está hablando de los 4 seres vivientes que son los ángeles, los mismos que aparecen en Apocalipsis también. 12 al 14, por favor. Primero el 12 por ahora. Este es un texto bastante interesante. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Hasta ahí. ¿Quién es el que está moviendo a los ángeles? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, cada uno de los seres, está hablando de los seres vivientes, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Así que el que mueve a los ángeles, aquí, según el texto, es el Espíritu Santo. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Otra vez interesante. Entonces, ¿a qué se comparan los ángeles? Con varias cosas. Su aspecto era como carbones de fuego, el fuego que ya hemos visto, ¿cierto? Pero también está diciendo que el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Grábense esa palabra relámpagos porque es bastante importante. Versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Entonces, recapitulemos. ¿Quién mueve a los ángeles? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y se comparan con qué los ángeles? Relámpagos. ¿Y con qué más? Fuego. Con fuego, ¿cierto? Y si ustedes quieren todavía ir más profundo, cuando ustedes van a ese mismo capítulo y buscan el versículo 4, van a ver que van a comparar también a los ángeles con viento. Versículo 4 dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Así que estamos hablando de los ángeles específicamente y estamos hablando de que los ángeles están comparados con fuego, con Espíritu Santo, pero que son movidos u ordenados a través de el Espíritu Santo. Algunas citas de Elena de White comentando esta cita de Ezequiel 1. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 350, hablando de esta misma cita de Ezequiel. Mira lo que dice, que lo hemos escuchado varias veces, pero aquí hay algo interesante. Habían ruedas, dice, dentro de las ruedas, en la visión que vio. En un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que era todo confuso. Pero cuando se movían, era con hermosa precisión y en perfecta armonía. Y mira lo que dice aquí. Los seres celestiales, ¿quiénes son los seres celestiales? Ángeles. Los ángeles. Entonces, los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro, estaba el Eterno. O sea, arriba estaba el Eterno. Mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor, abrumado por la terrible gloria de la escena. Ezequiel cayó sobre su rostro cuando una voz le ordenó que se levantase y oyese la palabra del Señor. Entonces se le dio un mensaje de amonestación para Israel. Entonces está hablando que los seres celestiales eran las que estaban moviendo esas ruedas. Mira lo que dice en la página siguiente, página 351 del mismo Joyas de los Testimonios, tomo 2. Dice, las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión, estaban bajo la dirección de una mano infinita. Esas complicadas ruedas, que eran ángeles, estaban bajo la dirección de una mano infinita. Mira lo que dice. El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía, ¿qué? Estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Miriadas de seres glorificados, ángeles, estaban listos para predominar a su orden. ¿A la orden de quién? Del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficios a sus fieles. Entonces, pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo desempeña su obra?
A través de los ángeles. A través de los ángeles, a través de los ángeles. Es decir, dice, en esas ruedas que estaban allí, había una rueda que era la principal, que era el Espíritu Santo, y dentro estaban los ángeles, ¿cierto? Y dice que el Espíritu Santo, según la revelación, movía y dirigía esas ruedas. Tomo 4 del Comentario Bíblico Adventista, la página 1461. Dice, la incansable vigilancia de los mensajeros celestiales y su incesante actividad en su ministerio en relación con los seres terrenales nos muestra cómo la mano de Dios está guiando una rueda dentro de otra rueda. El instructor divino dice a todo aquel que desempeña una parte en su obra, como dijo antiguamente a Ciro, yo te ceñiré aunque tú me conociste. Entonces, el Espíritu Santo realiza su obra por medio de millones y millones de ángeles. Entonces, volvamos al día del Pentecostés. En ese día se impartió, ¿qué don? De lenguas. El don de lenguas. ¿Quién impartió ese don en Génesis? Los ángeles. El Espíritu Santo. Jehová, ¿cierto? Ahí dice Jehová, pero ¿por medio de quién? De los ángeles. Por eso entonces no hay contradicción entre Elena de White y la palabra de Dios, porque está diciendo que Jehová impartió el don de lenguas. Y en la Biblia cuando se le menciona algo, se le atribuye siempre a Dios. Hay cosas que se le atribuyen a Dios, pero no quiere decir que se ejecuten específicamente por Dios. Pero Jehová, por medio de los ángeles, entonces fue quien mandó ese don. ¿Sería que en el día del Pentecostés, o más bien, será que en el día del Pentecostés, Dios obró de forma poderosa por medio de los ángeles para ayudar a los discípulos en la predicación del Evangelio? Amén. Sí, así fue. Vamos a leer una cita interesante, ahorita más tarde. Pero primero hablaremos, entonces seguiremos hablando del Pentecostés. Cuando vino el Pentecostés a este planeta, ¿ya este planeta era de Jesús? Sí. Sí, ¿cierto que sí? ¿Y será que Satanás se lo iba a entregar fácilmente a Jesús? ¿Ustedes qué creen? No. No, el diablo sabía que había perdido, claro que sí, pero Satanás no se le iba a entregar fácilmente. De hecho, Satanás dice más o menos como, ven y quítamelo. Dios entonces, en el Pentecostés, lo que hace es enviar a toda su hueste angélica, el Espíritu Santo ordena a la hueste angélica para que prediquen el Evangelio y entonces se lo quiten a Satanás. Entonces lo que hace en el Pentecostés es decir, ya no estoy restringido, ya tengo el territorio ahora me pertenece otra vez, es lo que dice Pablo como el segundo Adán, como me pertenece, entonces ya puedo ahora quitárselo a Satanás completamente. Entonces Dios en el día del Pentecostés envía a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de la hueste angélica envía a que los ángeles prediquen el Evangelio y se lo quiten, ¿cierto? Mire, otras citas. El devocional Mi Vida Hoy, página 58, que es un devocional de Elena de White, dice, cuando se viva la verdad de Dios en su sencillez, en todo lugar, perdón, lo perdí, un momento. Cuando se viva la verdad de Dios en su sencillez, en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. Entonces, Jesús en el Pentecostés soltó a toda la hueste angélica para quitarle a Satanás lo que Satanás quería. Antes de eso, el Espíritu Santo se manifiesta antes del Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta en forma limitada porque Satanás le dice, tú no eres, o no es de Dios todavía, o tú no eres el príncipe de este mundo. Pero después del Pentecostés dice ahora, este mundo ya es mío, y entonces ahí te mando a la hueste angélica para que te quite el dominio. Cuando se viva la verdad, sigue diciendo el devocional, cuando se viva la verdad de Dios en su sencillez y en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. Nos está diciendo a nosotros, es decir, tenemos nosotros una tarea que hacer, pero dice, cuando se viva la verdad de Dios en su sencillez, cuando la vivamos, en todo lugar, entonces Dios va a obrar por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. Los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina que se representa como el descenso del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? O sea que esto es práctico, está diciendo que nos falta a nosotros como todavía el requisito,
porque todavía, aunque Dios mandó al Espíritu Santo a través de los ángeles, dice que nosotros todavía no estamos viviendo la sencillez del Evangelio. Y como no la estamos viviendo, entonces todavía no va a haber una manifestación más del Espíritu Santo que se representa como el descenso del Espíritu Santo. Otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés, ¿cierto? Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces veremos conversiones firmes y sustanciales y de la manera parecida como se vivió en el día del Pentecostés. Y una cita más. Manuscritos liberados o manuscript releases, tomo 10, página 112. Todo el cielo estaba interesado en su salvación. Y los ángeles de Dios están esperando, más bien está diciendo, todo el cielo está interesado en su salvación y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Apropiémonos de estas palabras. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación, ¿cierto? Y lo que quiere Dios es hacer lo que hizo por los discípulos en el día del Pentecostés, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué los ángeles pudieron venir al planeta para quitarles súbditos a Satanás? Porque el sacrificio de Jesús fue aceptado en el cielo. Eso fue lo primero, ¿cierto? Pero ¿saben también que había una segunda razón? Los discípulos se habían preparado para recibirle. ¿Por qué nosotros no tenemos esa misma experiencia hoy? Porque nosotros no estamos preparados todavía para recibirle, ¿cierto? Porque los ángeles no pueden obrar a través de nosotros, más bien, la pregunta es ¿por qué los ángeles no pueden obrar a través de nosotros como obraron en el Pentecostés? Porque nosotros no hemos cumplido las condiciones que los discípulos cumplieron en el día del Pentecostés. Ellos hicieron varias cosas, nos menciona el texto de Hechos. Por ejemplo, nos dicen que ellos se vaciaron del yo y dijeron, Señor, úsanos. Eso fue lo que hicieron. Pero también oraban toda la noche. También estudiaban las Escrituras. Colocaron todos sus bienes en el altar del sacrificio en común. Entonces el Espíritu Santo a través de los ángeles dijo, ahora sí los podemos usar. Ahora los ángeles están en el cielo y están pensando, esperemos a ver si ellos se van a dejar usar. Eso es lo que están pensando en este momento los ángeles. Elena de White habla del Pentecostés también en otras dos citas aquí que tengo. Maranata, página 210, dice así. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Y dice, ángeles del cielo estarán en nuestro medio. ¿Antes de que qué? De que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento. Entonces vamos a recibir el Espíritu Santo y dice allí, ángeles del cielo estarán en nuestro medio. La Review and Herald de enero 20, 1891 dice, miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a las huestes de Satanás. Entonces, ¿el papel de los ángeles es importante o no? Amén. Es vital, ¿cierto? Pero los ángeles no nos pueden usar. El Espíritu Santo no nos puede utilizar a través de los ángeles porque nosotros queremos lo nuestro. Estamos todavía pensando en nosotros mismos, en el yo, estamos pensando en las cosas que nos ofrece la tierra, el mundo, por eso los ángeles todavía no nos pueden usar. Pero sigue diciendo la Review and Herald, la obra del Espíritu Santo no se limita a los días apostólicos. No está confiada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña. Su campo de ministerio es el mundo, pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo, o sea, nosotros. Aquellos que creen en su nombre, es por medio de estos portadores de luz que el evangelio va a ser llevado a todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que Dios nos está esperando a nosotros
pero hay condiciones que nosotros debemos cumplir, así como en el día del Pentecostés. Lo que quiero decir hasta el momento es que Dios tiene una cadena de mando, ¿sí? Dios delega autoridad. Dios es el mayor delegador que existe. Miren que nosotros a veces no sabemos delegar, ¿sí? Nosotros a veces decimos, hagan esta tarea, pero al final la terminamos haciendo nosotros mismos. Pero Dios sí sabe delegar, Dios tiene autoridad y Dios es el mayor delegador. Y la cadena de mando se encuentra en Apocalipsis 1. No sé si lo recuerdan, Apocalipsis 1. Se los voy a leer. Apocalipsis 1 y 2. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2 dice, mire cómo es la cadena de mando. Vamos a identificarla. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que, ¿cuál es la cadena? Tenemos, el Padre le da el testimonio ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Jesús se lo da ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿cierto? O sea que Jesús se lo da al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo se lo da a quién? A los ángeles. A los ángeles. El mensaje de Juan, o el mensaje a Juan, se lo dio el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo se lo da al ángel. ¿El ángel se lo da a quién? A su siervo Los Juan. hombres, los seres A humanos. Juan. Inicialmente se lo da a Juan. Y Juan lo escribe en un libro y se lo da a quién? A las iglesias. A las iglesias. Ahora, ¿qué espera Dios entonces que haga la iglesia? Que también del La mensaje. Que dé el mensaje. ¿Cuándo se rompe la cadena? Hasta Juan todo iba bien, ¿cierto? Pero en el momento en que Juan se lo transmite a la iglesia, ahí es donde tenemos como la ruptura de la cadena. A veces no somos como Isaías. Isaías, recuerden el caso de Isaías, dice que cuando Dios le limpió la boca con un carbón allí del altar encendido, ¿qué fue lo que preguntó Isaías? ¿Qué preguntó Isaías? ¿Recuerdan? Dios hace una pregunta y dice, ¿ahora quién irá a anunciar? ¿Y qué responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Y nosotros qué respondemos? Heme aquí, envíalo a él, de repente, ¿no? Así es que a veces nosotros respondemos. Que no sea así, esa es nuestra esperanza, que hoy nosotros podamos entender esta cadena de mando, ¿cierto? Y que Dios quiere usarnos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere usarnos a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo utilizando los ángeles, para que los ángeles vengan como espíritus ministradores para ayudarnos en este papel de la predicación del Evangelio. Más citas del papel de los ángeles. El deseo de todas las gentes, página 117, perdón. Dice así, los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Esto me hace recordar la experiencia de Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob tuvo un sueño y en el sueño vio una ¿qué? Escalera. Una escalera, ¿cierto? ¿Y la escalera quién representa? Jesús. A Jesús, ¿cierto? Dice, los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, y la escalera representa ya a Jesús. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles, ¿cierto? Dice, los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio ¿de quién? De los ángeles. ¿Cómo hizo Jesús sus milagros? Según el texto. Los ángeles. Por medio de los ángeles, ¿cierto? Y es por medio, sigue diciendo, y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Por medio de Cristo, por medio de sus mensajeros, ¿qué? Celestiales. Claro, el que está en el orden de todo es el Espíritu Santo. Ojo que yo no estoy restando aquí la importancia del Espíritu Santo. De hecho, es la mayor importancia.
Porque el Espíritu Santo, ahorita vamos a verlo, tiene que dirigir una hueste de ángeles, ¿cierto? Y también ahora lo voy a decir, pero para dirigir una hueste de ángeles, tiene que tener una mente infinita, solamente una mente de Dios, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo es una persona, pero es Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dirigir una hueste angélica, si nosotros no podemos dirigir a veces un grupo de 5 personas, ¿cierto? Se nos complica. Imagínese dirigir el mundo entero, dirigir la hueste angélica, ¿cierto? Para que todo trabaje en una rueda que dice que es complicada, pero que trabaja en orden, ¿cierto? Palabras de vida del Gran Maestro, página 122. Dice así: el fariseo no sentía, hablando del fariseo, del fariseo, del publicano y del fariseo, dice así: el fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los acusados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas. El Espíritu Santo no podía obrar en él, dice allí. ¿Y cómo obraba el Espíritu Santo? A través de los dardos, que eran los ángeles. Entonces, ¿quiénes lanzan los dardos? Los ángeles, ¿cierto? Pero dice que el Espíritu Santo no podía obrar en él. Entonces, ¿a través de quiénes obra el Espíritu Santo? A través de los ángeles. Punto importante. Mira, este punto es bastante importante. Ya estamos casi finalizando. Dios está en todas partes. Eso lo hemos escuchado siempre, ¿cierto? ¿Dios está en todas partes? Sí. Pero si Dios está en todas partes, ¿por qué nosotros oramos, Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Porque es omnipresente. Es omnipresente. Pero miren, dense cuenta de esto. Dios no está personalmente en todas partes. A través del Espíritu Santo. De hecho, pero sí, vamos a ver eso. Pero está en todas partes porque Él es también omnisciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que sabe todo lo que está pasando. Él conoce el fin desde el principio. Dios no tiene que estar en Canadá, en Colombia, en España, en Australia, para saber lo que está pasando. La mente infinita de Dios abarca todo lo que está pasando de manera que simultánea. Pero Dios está sentado ¿en dónde? En su trono. Entonces, Dios está en el trono celestial, pero simultáneamente sabe lo que está pasando en todo el mundo. Mira lo que dice el Ministerio de Curación, página 325. Dice así: la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Entonces, Dios está en su alto y santo puesto, pero está rodeado de ángeles a la espera ¿de qué? De sus órdenes. Sigue diciendo: por medio de estos mensajeros, permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. ¿Cómo se mantiene Dios con todas las partes de su dominio? ¿En relación? Activa. Sí, pero ¿cómo se mantiene Dios cómo es la relación con todas las partes de su dominio? ¿A través de quién es? De los ángeles. De los ángeles, ¿cierto? Por medio de su espíritu está presente en todas partes. Y sigue diciendo: mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Dice, por encima de las confusiones, ¿sí? Amén. Amén. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. ¿En qué sentido entonces Dios está en todas partes? En el sentido en que Dios está al tanto simultáneamente de lo que pasa en todas partes. Pero como dijimos, Él es delegador. Así que él oficia y ministra, ¿cierto? Cuando hablamos de Dios, hablamos de las personas de la deidad y hablamos del Espíritu Santo específicamente. Así que Él ordena, ¿cierto? Y los ministradores hacen la tarea que Él ordenó.
Terminemos entonces con un ejemplo bíblico, o algunos dos ejemplos bíblicos. No sé si ustedes recuerdan al centurión que tenía un siervo enfermo. Había un centurión que tenía un siervo enfermo, ¿cierto? ¿Recuerdan la cita que leímos que dice que todos los milagros del Señor Jesús fueron hechos por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles? Miren lo que conoció el centurión. Miren la verdad que sabía el centurión y lo que nos revela Mateo 8, desde el versículo 5 hasta el 10. Leamos Mateo 8, versículos 5 hasta el 10. El centurión entendió algo importante. Vamos del 5 al 8 inicialmente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hasta ahí un momento. Dice, solo di que o sea, el centurión tenía la fe. Solo di una palabra y mi criado sanará. Se piensa que cuando Jesús dice, sé sano, de manera mística, entonces de repente la palabra llega a la persona, ¿cierto? De manera mística. Pero al leer detenidamente este pasaje, miren lo que vamos a encontrar. Dios usa un mecanismo. Versículo 9, ¿qué dice? Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Entendía el centurión lo que pasaba allí? El centurión tenía soldados a cargo y dijo, yo también comprendo, yo soy un hombre que tengo autoridad, y entonces digo a los soldados, vaya y va, o ven y viene, ¿cierto? Y decía, bueno, esto también lo hace Dios. Mire, deseado a todas las gentes hablando de este mismo pasaje, página 283, dice, como representó el poder de Roma, perdón, hablando, el centurión está hablando aquí, entonces dice, como representa el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas obedecen a tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Y dice, mire lo que dice acá, puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo será sanado. Interesante. Está reconociendo aquí y la sierva del Señor nos está diciendo que dice, puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y obedecerá, y dice, puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. ¿Quién sanó entonces al siervo paralítico que estaba allí? Los ángeles. Pero, obviamente, a través de la orden de Padre, a través de la orden de el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Recuerdan el caso del hombre que tenía un hijo enfermo en Capernaum y que él estaba en Caná de Galilea? No sé si lo recuerdan. Jesús le dijo que su hijo estaba sano, ¿sí? Cuando Jesús dijo, tu hijo está sano, y el padre lo creyó. De hecho, cuando ustedes leen el texto, ese mismo día el hombre podía llegar allí donde estaba el hijo, pero él dice que se demoró y se fue hasta el otro día, ¿sí? ¿Recuerdan que en Ezequiel los ángeles dijimos que también eran relámpagos, que comprendiéramos la palabra relámpagos? Mira lo que dice el Espíritu de Profecía, tomo 2, página 155. Dice, en vez de ir a Capernaum, Jesús, por un rayo de telegrafía divina, envía el mensaje de sanidad a la cama del hijo sufriente. Esto dice el Espíritu de Profecía, tomo 2, página 155. Dice, en vez de ir allí a Capernaum Jesús, dice, por un rayo de telegrafía divina, un relámpago, envía el mensaje de sanidad ¿a qué? A la cama del hijo sufriente.
Interesante. O sea que cuando hablamos de relámpagos, estamos hablando de quién? De los ángeles. Entonces, ¿el Espíritu Santo es una persona? Sí, lo hemos dicho. ¿Cómo puede el Espíritu Santo coordinar una obra tan complicada como la de los ángeles si fuera una fuerza activa? Si fuera simple una fuerza, un líquido, una fuerza activa, ¿cómo podría combinar, cómo podría hacer para coordinar una obra tan complicada? Se exige, para coordinar esa obra tan complicada, se exige una mente ¿qué? Infinita. Tiene que tener la persona, ¿cierto? Que haga eso tiene que tener una mente infinita. Ahora, para escuchar todas las oraciones y suplir todas las necesidades de todos los que piden, para coordinar la hueste angélica, se necesita una mente solamente divina, una mente infinita. Por eso el Espíritu Santo es una persona, pero es Dios. Eso es muy importante. Todo lo escudriña, todo lo sabe, ¿sí? No entiendan mal. Yo no estoy diciendo que los ángeles tengan poder en sí mismos, ¿sí? Los ángeles no tienen poder en sí mismos. Ellos tienen poder delegado, pero el Espíritu Santo no es el que hace personalmente o ejecuta personalmente. ¿Lo hace a través de quién? De los ángeles. Por eso son espíritus ¿qué? Ministradores. Ellos impartieron el don de lenguas por el poder del Espíritu Santo. Por eso se comparan con viento y con fuego. Dios vació entonces en el Pentecostés el cielo, es decir, lo vació de los ángeles para impartir poder. Jude Instructor, julio 5 de 1894, dice, perdón, por medio del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo tiene la habilidad para obrar sobre la mente y el corazón del agente humano para traerlo a Cristo. Pero el Espíritu de Dios no interfiere nunca con el libre albedrío del agente humano. El Espíritu Santo es dado para ayudar a fin de que el agente humano coopere con las inteligencias divinas y su tarea consiste en atraer el alma, pero no obligarla a obedecer. Último punto aquí. ¿Quiénes están reteniendo ahora los cuatro vientos? Hablando del Apocalipsis. Los ángeles. Los ángeles. Pero ¿quién está restringiendo en realidad las pasiones humanas? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Exacto. ¿Qué pasa cuando los ángeles sueltan los cuatro vientos? ¿Qué va a pasar cuando se retiren los cuatro vientos? ¿Quién se retira también? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Pero qué es el retirar del Espíritu Santo? Cuando los ángeles ya no hacen su obra para retener las fieras pasiones humanas. Es decir, cuando ya no manda, ya no está mandando a los ángeles para que hagan su obra para retener las fieras pasiones humanas. El Espíritu de Dios, aquí está, esta es una, no anoté la referencia. El Espíritu de Dios, dice aquí Elena de White, que restringe ahora mismo está siendo retirado del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar siguen uno al otro en sucesión presurosa. La ciencia procura explicar la causa de todos estos fenómenos. Las señales que se acrecientan en nuestro alrededor, anunciando el pronto regreso del Hijo de Dios, se le atribuyen a toda causa menos a la real. Los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas están reteniendo los cuatro vientos para que no soplen hasta que los hijos de Dios hayan sido sellados en sus frentes. Leímos entonces aquí que el Espíritu Santo está reteniendo, ¿sí? Pero también los ángeles. Entonces, ¿quién es el que está reteniendo? ¿Los ángeles o el Espíritu Santo? Pues, ya lo hemos dicho. El Espíritu Santo, ¿por medio de quién? De los ángeles. Miren lo que dice. Pero cuando Dios le diga a sus ángeles que suelten los vientos, eso quiere decir Dios retira su espíritu, entonces el Espíritu Santo obra por medio de los ángeles. Dice, habrá una escena de lucha que la pluma más fecunda no podrá describir. Dice, pero cuando Dios le diga a sus ángeles que suelten los vientos, entonces Dios retira su espíritu, dice, y habrá una escena de lucha que la pluma más fecunda no podrá describir, no podría describir. Si hoy está mal el mundo, ya lo hemos dicho, no nos imaginamos cuán peor será cuando el Espíritu Santo a través del ministerio de los ángeles entonces sea retirado.
En pocas palabras, ¿a quiénes está esperando Dios para que se termine todo esto que estamos viviendo? ¿A quiénes está esperando Dios? A nosotros. A nosotros. Dios va a derramar su espíritu, eso es verdad. Soltará la hueste angélica porque tendrá un pueblo listo para recibir el poder y proclamar el mensaje final. Pero a veces nosotros somos indolentes. Nos da pereza, ¿sí? Nos fijamos en nosotros mismos. Vamos a veces a la iglesia por ir. Y esto sí, pues ojalá que no sea el caso de nuestra iglesia, pero me he dado cuenta mucho que a veces nos conectamos a las sesiones por conectarnos, como por creer que es como si fuera nuestro talismán, ¿cierto? Es decir, porque me conecté esta mañana, Dios me va a cuidar en el día. Pero lo que necesitamos hacer es hacer la obra, permitir que el Espíritu Santo haga la obra a través de sus huestes angélicas en nosotros. Él está esperando a derramar su Espíritu Santo completamente a través de su hueste angélica, ¿cierto? Pero nosotros somos a veces los que no permitimos que eso pase. Nos está esperando a nosotros. Dios nos está esperando a nosotros. Una de las razones principales de por qué no hacemos hoy en día la obra misionera es porque tenemos miedo de no saber qué decir o por tener miedo a ser rechazados. Pero si nosotros nos encomendamos a Dios, tenemos la certeza, porque la palabra de Dios lo dice, que el Espíritu Santo va a ser dado a través de los ángeles del cielo. Lucas 21, por ejemplo, nos dice que no debemos pensar en lo que vamos a decir o hablar, porque el Espíritu Santo va a traer a la mente lo que va a decir. Nos indicarán ellos, los ángeles, a través del Espíritu Santo, nos indicarán entonces qué decir en el momento preciso. Quiero comparar, esto ya lo hemos dicho varias veces, pero el Espíritu Santo es como la planta eléctrica y los ángeles son los cables. El poder del Espíritu Santo, o más bien, el poder viene del Espíritu Santo. Los ángeles son los conductores del poder de Dios para desempeñar la obra de Dios en la tierra, porque Dios está sentado en su alto y elevado trono. El Espíritu Santo entonces es el coordinador de la hueste angélica y hay miles de millones de ángeles a los que nos encomendamos a su cuidado. Hoy debemos agradecer entonces por el don del Espíritu Santo, ¿saben? Debemos agradecer también porque Él ha permitido que los ángeles hagan su tarea con nosotros. Pero debemos reflexionar también en si nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. Tal vez no. La respuesta sería, y es para reflexionar en mi vida, ¿será que el Espíritu Santo está actuando de tal manera en mi vida que yo esté haciendo que la obra se termine para que pronto venga Jesús? Tal vez no. Pero tal vez sí. Sé que hay muchos que estamos luchando, que luchamos todos los días para que el Espíritu Santo pueda ser derramado completamente. Pero hoy hemos entendido algo que me parece bastante importante. Así que demos gracias a Dios por esa hueste angélica que ha preparado, porque tiene todo preparado de una manera exacta. Y este tema también nos ayuda a comprender que a veces no sabemos delegar, ¿no? Dios sabe delegar perfectamente y tiene una cadena de mando, pero no permitamos que se rompa en nosotros. No permitamos que su obra sea cortada en nosotros. Nosotros tenemos una obra también que hacer. Dios podía haberlo hecho simplemente hasta los ángeles y decir, ellos terminan allí su obra. Pero Dios usa a los ángeles para que también nosotros hagamos de nuestra parte. Y nuestra parte se encuentra en Apocalipsis, allí está diciendo, debemos predicar este evangelio a otros, pero debemos vivir este evangelio porque el Espíritu Santo dice que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No está en nosotros el hacerlo. ¿Cierto? A veces pensamos que somos nosotros los que hacemos, los que convertimos. Por eso cuando, perdón, por eso cuando nosotros nos acercamos a una persona queremos darle el plan, queremos enseñarle el sábado, la ley y todo, pero eso no es, nuestra tarea es simplemente hablar, ¿cierto? Y hacer nuestra parte en el proceso, que Dios sabrá cómo terminar la obra aquí. Así que permitamos que el Espíritu Santo nos use, permitamos y comprendamos lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Ese era el tema, que el Señor pueda entonces guiarnos y seguir acompañándonos. Amén. 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 Hermano Camilo, termine con la oración.
Bueno, entonces vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana hemos comprendido un poco más acerca de lo que quieres hacer con nosotros, Señor, de la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres un Dios infinito, porque eres un Dios que tiene misericordia de nosotros y porque coordina, Señor, todo el plan de la salvación. Porque queremos que tu Espíritu Santo more en nosotros, Señor, pero agradecemos porque has puesto a los ángeles, a esos seres ministradores, Señor, para que nosotros podamos cumplir con esta obra que nos hace falta, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado hasta el momento, porque tenemos vida, porque aunque tenemos problemas, Señor, hoy comprendemos que estás esperando por nosotros para terminar esta obra, que es la obra del Evangelio, y para que pronto vivamos en un mundo donde no haya más tristeza ni dolor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se han conectado esta mañana, porque todos tienen una necesidad, Señor, pero tú la suplirás a través de el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dará la orden a través de sus ángeles para que nos ayude en este plan de la salvación. Gracias por todo lo que nos regalas. Síguenos acompañando, síguenos guardando, cuídanos durante este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Amén.